Pues así tal cual lo mencionó Alex, hablando del corazón, muchas personas sufren de taquicardia y palpitaciones. Hoy vamos a entender si esto es algo grave o si no, o si realmente el corazón de nosotros se ve comprometido ante estas sensaciones o situaciones. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que el doctor experto en corazón, el doctor David Villegas? Bienvenido, doctor. Hola, Lai, buenas tardes. Quedó apenas el tema. Compañeros, quedó después de la protección, definitivamente, ¿no? Queremos evitar que nos vaya a pasar una situación como esta. Sí, definitivamente, hoy es un tema muy interesante y de uso muy frecuente en la consulta, como lo son las palpitaciones y en términos generales las arritmias como tal. Doctor, ¿qué es exactamente las palpitaciones y las arritmias cardíacas? Okay. Dentro de los síntomas que genera la enfermedad cardiovascular, así como en su momento hablamos del dolor torácico para el problema coronario, la cardiopatía isquémica, las palpitaciones es un síntoma de presentación, es decir, lo que el paciente manifiesta, muy frecuentemente asociados a un ritmo del corazón alterado. Okay. Y en la mayoría de las veces la alteración de este ritmo está ocasionado porque el corazón se acelera más de lo normal, ocasionando lo que llamamos una sensación de palpitaciones, o inclusive el paciente le dice a uno: doctor, es que siento que el corazón se me va a salir del pecho de lo rápido que anda, lo acelerado que anda, y eso, cuando logramos determinar la causa, generalmente nos damos cuenta que es una taquicardia la causante del problema. Es decir, la enfermedad es una taquicardia, una taquiarritmia, y lo que el paciente manifiesta o siente son las palpitaciones, eso que el corazón se le quiere salir del pecho. Ahora, no es porque vio al chiquillo o la chiquilla que le gusta o porque se llevó un colerón muy fuerte, ¿es cuando sucede en reposo o sin ningún factor externo que lo provoque? Existen condiciones que pueden ser las que ocasionan la aparición de estas palpitaciones, de esta arritmia. Definitivamente los cambios en el estado de ánimo, las situaciones emocionales, el estrés, que es una situación a la cual hoy en día estamos lamentablemente cada vez más sometidos al estrés, la tensión, el tráfico, la congestión vehicular. Eso genera una liberación de sustancias nocivas a nivel del cuerpo, que pueden ser, por ejemplo, la adrenalina, que produce esas taquicardias, las emociones, pero también tenemos condiciones fisiológicas o propias que pueden producir aumento en la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la anemia, por ejemplo, la fiebre, por ejemplo, un paciente que está con una enfermedad como por ejemplo un trastorno a nivel de la tiroides, un hipertiroidismo, en donde el corazón es, digámoslo así, un testigo de una situación que se está presentando como consecuencia de alguna enfermedad de fondo que tiene la persona. Pero sí, ver al chiquillo, ver a la persona que le gusta, pues sí hace que el corazón se acelere un poquitito también. Ahora, doctor, creo que inevitablemente tengo que preguntarle esto porque creo que a muchas personas tal vez les pasa. ¿Qué pasa con el estrés y con la famosa ansiedad que muchas personas están experimentando en los últimos años? Es una causa cada día más frecuente de consulta en los servicios, no solamente de cardiología, sino de emergencias, y en muchas ocasiones resulta muy difícil el poder diferenciar entre una condición cardiovascular de fondo y una crisis de ansiedad. Es más, tenemos los famosos episodios de pánico, las crisis de pánico, en donde la sintomatología es exactamente igual a la de un paciente, por ejemplo, que está presentando un infarto, que está presentando un ataque al corazón. Entonces, aquí es donde el médico tiene que ser objetivo, primero que todo, mantener el respeto a la hora de evaluar al paciente, valorarlo de manera integral y saber que nuestra responsabilidad prima es determinar la presencia de organicidad, es decir, de lesión en esa persona, y no emitir juicios de criterio con respecto a la situación que el paciente puede estar presentando, porque lamentablemente en muchas ocasiones tendemos a encajonar a esas personas dentro de condiciones en donde emitimos un juicio de criterio. Ahí viene aquí, ahí viene allá, otra vez consulta, qué pereza, lo mismo, y no. Puede que esta vez esa persona que en ocasiones anteriores estuvo consultando por situaciones de ansiedad, de estrés, esta vez sí venga con una enfermedad cardiovascular de fondo, y tenemos la obligación
de mantener la objetividad ante todo a la hora de valorar a nuestros pacientes y tratar de descartar o no la presencia de enfermedad cardiovascular. Siempre debe ser nuestro objetivo fundamental. Doctor, ¿qué pasa si un ataque de ansiedad en el que evidentemente el paciente no se inventa lo que siente ni las palpitaciones? ¿Qué pasa si no se atiende y se deja ir, digamos, como no ayudarle al paciente a frenar ese ataque de ansiedad? Es muy importante tener claro que la ansiedad es un trastorno. Pertenece a la esfera cognitiva, hay un factor desencadenante, alguna situación personal, alguna situación familiar, alguna situación laboral que le está ocasionando a esa persona ese trastorno. Y desde el punto de vista fisiopatológico, que es lo que rige el funcionamiento del cuerpo, la ansiedad se caracteriza por una serie de sustancias y moléculas que se liberan de manera importante y que generan cambios en el cuerpo. Aumenta el tono simpático, que decimos nosotros, que es un tono dependiente de adrenalina, y ese incremento en los valores de adrenalina va a ser el responsable de muchos de los síntomas que la persona sienta. La taquicardia, las palpitaciones, el ahogo, la sudoración a nivel de las manos, y la persona va a empezar con un patrón de ventilación inadecuada, va a empezar a hacer una respiración rápida y superficial que se denomina respiración de Kussmaul, y eso va a dar como resultado una alteración en los niveles de electrolitos en la sangre, y el paciente va a empezar a experimentar adormecimiento en las manos, adormecimiento en los pies, y genera una condición que se llama espasmos carpopedales, donde la persona, por la misma ansiedad y la hiperventilación, empieza a tener no solamente el adormecimiento, sino la contracción a nivel de las manos y de los pies, y eso lo está presentando. Eso lo está viviendo, no lo está inventando. Usted le pone, vuelve a ponerla, hay un oxímetro de pulso y está con una frecuencia en 130, 140. Es decir, esa persona no está inventando esa taquicardia. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el abordaje, determinar que no haya una causa orgánica importante de fondo y darle tratamiento, porque la ansiedad tiene sus medicamentos que le van a ayudar a disminuir esa sintomatología que el paciente está presentando. Y una de las medidas que son pictóricas, son muy frecuentes y que inclusive hay memes y de todo, es la famosa respirar en la bolsita de papel. Y tiene que ser una bolsita de papel, no de plástico, porque cuando la persona respira en una crisis de ansiedad en una bolsa de papel, el dióxido de carbono no se elimina, y lo que produce esos adormecimientos y los espasmos carpopedales es el lavado, digámoslo así, la eliminación acelerada del dióxido de carbono. Entonces, en una bolsita de papel vos estás respirando y el dióxido de carbono está recirculando y no se disminuye completamente el nivel. Hoy aprendimos que no es mito, ni tampoco es un meme, ni tampoco es broma. No, hay que hacerlo. En una condición como esa, una vez que usted descartó que esa persona no tuviese un infarto, que no tuviese una arritmia severa, que no tuviese una embolia pulmonar, es decir, condiciones que pueden producir taquicardias, uno dice, no, todo está completamente normal, tenemos un factor desencadenante y lo más probable es que estemos ante una crisis de ansiedad. Doctor, ¿en qué momento podemos saber que digamos que las palpitaciones no es algo pasajero, sino que ya se convierte en algo grave que tratar? Una situación muy interesante es definir, por ejemplo, la normalidad o no de las palpitaciones. Tenemos, por ejemplo, las personas que hacen deporte de alto rendimiento, atletas, triatletas, ciclistas, que tienen una capacidad cardiovascular muy adecuada, ellos van a andar con ritmos light, más bien con tendencia a la bradicardia. Entonces van a ser ritmos lentos, 47, 48, 60, ¿por qué, 50 doctor? latidos Si más bien por uno minuto, pensaría que... porque el corazón tiene una excelente capacidad cardiovascular. Entonces, la fuerza del corazón es tanto que cuando el corazón se llena de sangre y bombea, tiene tanta fuerza que distribuye suficiente sangre de manera homogénea por todo el cuerpo, disminuyendo el estímulo del cerebro para aumentar la fuerza de contracción y la frecuencia cardíaca. Además de eso, es que otra característica es que las personas que hacen ejercicio regularmente aumentan el tono parasimpático. Dijimos el simpático causante de taquicardia, el parasimpático es un tono bradicardizante.
entonces disminuye la frecuencia. Es el famoso corazón del atleta, el corazón adaptado a la actividad física. Y tenemos que en estas personas esas bradicardias son normales, son esperables, es como consecuencia de su corazón entrenado. Lo que no es normal es una taquicardia. La taquicardia no es normal. La taquicardia siempre es respuesta de algo. Y al final de cuentas es el cerebro indicándole al corazón que tiene que aumentar la frecuencia cardíaca para suplir con oxígeno y nutrientes los diferentes territorios del cuerpo. Entonces, la taquicardia normal no existe. La taquicardia siempre es consecuencia de algo, como te digo, pueden ser situaciones vagales como por ejemplo la ansiedad, emoción o situaciones asociadas a alguna enfermedad de fondo como una fiebre, como una anemia. Un paciente con una hemoglobina de 7, 8 porque tiene un sangrado muy abundante y siempre ando con taquicardia, doctor, y le hacemos examen de sangre, hemoglobina en 8, 9. Bueno, la causa de tu taquicardia es esa hemoglobina que está tan baja. Entonces su cerebro le está diciendo al corazón, no está llegando suficiente sangre. A ver, aceleremos, y el corazón responde acelerando la frecuencia cardíaca. En términos generales, las taquicardias no van a ser percibidas por las personas cuando la frecuencia cardíaca es menor a 120 latidos por minuto. Es decir, podemos tener frecuencias de 105, 110, 115 latidos por minuto, entendiendo taquicardia por arriba de 100, donde la persona va a estar completamente asintomática. Le ponemos el oxímetro, mira, estás en 105, 110. Sí, yo paso así todo el tiempo, acelerado, dice la gente. Es verdad, paso así todo el tiempo, paso acelerado. En términos generales, menos de 120 no las van a percibir. Y en términos generales es muy poco probable que una taquicardia de menos de 150 latidos por minuto comprometa desde el punto de vista importante y hemodinámico la condición de ese paciente. Es decir, unas taquicardias de 160, 170, 180, la condición y el compromiso de salud de esa persona va a ser muy alto. Y puede ser la causa de la inestabilidad y del colapso que tenga esa persona. Mientras que taquicardias de 105, 110, 115, la mayoría de las veces no solamente son bien toleradas, sino que pasan prácticamente desapercibidas. Entonces, son aceptables y no van a comprometer nuestra vida, básicamente. Con el pasar del tiempo es una situación importante. No es bueno estar con ritmos tan acelerados. Aunque sea poquito lo que se pase. Exactamente, qué interesante. no es bueno estar con ritmos tan acelerados. Estudios observacionales que se han llevado principalmente en países nórdicos como Dinamarca, Noruega, donde se le ha dado seguimiento durante mucho tiempo a poblaciones, se ha determinado que la frecuencia cardíaca ideal, la que menos se traduce con enfermedad cardiovascular, la que menos se traduce con muerte prematura, es andar un pulso entre 60 a 80 latidos por minuto. Es decir, eso es lo ideal. Es decir, andar con frecuencias de 105, 106, 110 no es conveniente. Y con el tiempo puede llegar a desarrollar una complicación que veíamos mucho antes en pacientes con enfermedades de la tiroides, que se llama miocardiopatía arritmogénica. Es decir, esa taquicardia sostenida, 110, 115, con el pasar del tiempo, puede llegar a ocasionar compromiso a nivel del corazón. Y puede llegar a producir una insuficiencia cardíaca inclusive, que es la condición avanzada terminal de las enfermedades cardiovasculares. Doctor, ¿qué pasa con los atletas o los deportistas que están acostumbrados toda la vida a hacer deporte y de repente se desploman y fallecen? Es como de un infarto usualmente. Ante una situación como estas tenemos lo que se denomina el síndrome de muerte súbita. El síndrome de muerte súbita se ha definido de una manera aleatorizada, porque no se ha dado un estudio como tal, como aquella persona que hace una muerte súbita y que una hora antes no tuvo ningún tipo de sintomatología, es decir, no tenía ningún malestar. El paciente que está en el servicio de emergencias con dolor en el pecho, con falta de aire, con ahogo y muere, pues eso no es una muerte súbita porque ya tiene un trastorno que lo viene manifestando y que lo tiene ahí en el servicio de emergencias, por ejemplo. Pero una persona que va caminando por la vía pública, que sale de una tienda, sale de un restaurante y ¡pum!, colapsa, se desploma, eso es una muerte súbita.
Tenemos dos grandes picos de presentación, los pacientes jóvenes, definidos de manera arbitraria, menores de 35 años, y los pacientes adultos ya un poco mayores, arriba de 35 o 40 años. En los pacientes jóvenes de menos de 35, la principal causa son síndromes que se denominan canalopatías, ahorita vamos a hablar de esos, mientras que los mayores de 40, la cardiopatía isquémica, el infarto, es una de las principales causas. ¿Por qué? Antes de ver un infarto en un paciente de 42, 43 años era un mito, como decía mi abuela, era una semilla de libra, decía ella, era un frijol de libra, decía mi abuela, es decir, era algo extremadamente raro. Hoy en día, a los 40, 45, tenemos la unidad coronaria del Hospital San Juan de Dios llena de pacientes jóvenes con infartos. ¿Por qué? Por los malos hábitos que estamos teniendo hoy en día, porque cada día estamos fumando más, estamos con más estrés, estamos vapeando todavía, peor, que empiezan a edades más tempranas que el cigarrillo, y eso hace que con el pasar de los tiempos tengan enfermedad cardiovascular importante cada vez más jóvenes. Pero las canalopatías, que son las causas de muerte súbita en pacientes jóvenes, tenemos una serie de trastornos genéticos, congénitos, el síndrome de Cute largo, el síndrome de Cute corto, el síndrome de Brugada, una miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que son trastornos en el sistema eléctrico del corazón que ante una situación pueden producir una muerte súbita. Y, por ejemplo, en los pacientes jóvenes, la principal causa de muerte súbita es el síndrome de Cute largo. Y en los deportistas, la miocardiopatía hipertrófica, que es una condición genética en donde tu corazón crece y crece y crece. Eso es genético, eso no tiene que ver nada con la vacuna de COVID-19, porque muy importante todo eso, le echan la culpa a la pobre vacuna, ¿verdad? Si le ganamos a Nicaragua, no le ganamos, la culpa es de la vacuna, todo es la vacuna. No, la vacuna no tiene que ver nada con eso, y es una miocardiopatía hipertrófica, donde el corazón crece, crece, crece y produce en los pacientes jóvenes atletas una muerte súbita. Doctor, esta era una pregunta que siempre había tenido, así que gracias también por contestarnos esto y todo, de verdad que, wow, o sea, entendimos de verdad como muchas cosas, porque a veces tendemos a normalizar cosas que no lo son, así que gracias, Doc. Doc, ¿cómo podemos contactarlo? ¿Redes sociales, WhatsApp? Ok, bueno, mi número de WhatsApp es el 8829-8800 y en Instagram y en Facebook el doctor David Villegas Agüero, consulta de cardiología integral, con mucho gusto para disipar cualquiera de sus preguntas. Gracias, Doc. Una vez más, nos vemos pronto. Igualmente.